bendiga, hermanos y hermanas, en esta querida tarde. Les saludamos desde la Iglesia Monte de Sion Martorell, del Ministerio El Pan Nuestro de Cada Día, y les agradecemos por estar conectados una vez más. Y pues les enviamos un fuerte saludo de parte de nuestros pastores, el pastor Edilberto Mendoza y nuestra hermana Gisela Valladares. Bueno, para el día de hoy tenemos un invitado muy especial desde las Islas Canarias, el pastor Rubén Orujo. Araujo. Araujo, perdón. Araujo. Bueno, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga, muy buenas noches aquí en Canarias ya. Muy buenas noches, muy agradecido con la invitación que me extienden desde la iglesia Monte de Sion Martorell en Barcelona y muy agradecido por haberme tenido en cuenta para compartir la palabra del Señor y poder llegar a muchas personas que yo sé que necesitan esta palabra. Amén, amén, pastor. Para nosotros también es un privilegio tenerlo con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es los pensamientos tóxicos. Vamos Claro que a sí. hacer una oración, pastor, para que sea Dios tomando el control de esta enseñanza. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús y Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tus maravillas, por todo lo que haces en nuestras vidas, por permitirnos, Señor, estar aquí conectados a través de las redes sociales para poder alcanzar, Señor, las personas que necesitan de tu palabra, Señor, esa palabra que traiga aliento, que traiga refrigerio a sus vidas, sea de edificación y produzca en sus corazones fruto al 100 por 1 en sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, pastor, vamos a compartir este enlace, ya que es muy importante esta enseñanza para que muchas personas puedan conocer y saber más sobre este tema. Recuerde también que estamos en el canal de YouTube como Iglesia Monte de Sion, en Instagram nos pueden seguir como Iglesia Monte de Sion. Amén. Bueno, Amén, amén, amén. voy a llegar al enlace, pastor. Amén. Claro que sí. Bueno, ya está. Bueno, hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a dejar el tiempo a nuestro pastor Rubén para que nos enseñe más sobre este tema tan importante. Pastor, le cedemos los micrófonos. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Les saluda a su hermano Rubén Araujo desde aquí, desde Tenerife, y quería compartir con ustedes un precioso mensaje, una preciosa enseñanza acerca de los pensamientos tóxicos. Yo lo he titulado Desecha los pensamientos tóxicos. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Este pasaje lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. En días pasados leí acerca de una historia, acerca de un científico en Arizona que quería probar una teoría. Necesitaba un voluntario que llegase hasta las últimas consecuencias y por fin lo encontró. Era un condenado a muerte que sería ejecutado en la silla eléctrica en la penitenciaría de San Luis, en el estado de Missouri. El científico le propuso al condenado lo siguiente. Él participaría de un experimento científico que consistía en hacerse un pequeño corte en el pulso con el propósito de que su sangre fuera goteando lentamente hasta la última gota. Le explicó que tenía mínimas probabilidades de sobrevivir, pero que de todas formas su muerte sería sin sufrimiento ni dolor, ni siquiera se daría cuenta. El condenado aceptó, porque morir de esta manera era preferible a morir en la silla eléctrica. El condenado aceptó. Le colocaron en una camilla y ataron su cuerpo para que no pudiera moverse. A continuación le hicieron un pequeño corte en la muñeca y colocaron debajo de su brazo una pequeña vasija de aluminio. El corte fue superficial, solo sus primeras capas de piel, pero fue lo suficiente para que él creyera que realmente le habían cortado las venas. Debajo de la cama fue colocado un frasco de suero con una pequeña válvula
que regulaba el paso del líquido en forma de gotas que caían en la vasija. El condenado podía oír el goteo y contaba cada gota de lo que creía era su sangre. El científico, sin que el condenado lo viera, iba cerrando la válvula para que el goteo disminuyera con la intención de que pensara que su sangre se iba terminando. Con el pasar de los minutos, su semblante fue perdiendo color, su ritmo cardíaco se aceleraba y le hacía perder aire a sus pulmones. Cuando la desesperación llegó a su punto máximo, el científico cerró por completo la válvula y entonces el condenado tuvo un paro cardíaco y murió. El científico consiguió probar que la mente humana cumple estrictamente todo lo que percibe, y que el individuo lo acepta, sea positivo o negativo, actuando sobre toda la parte psíquica y orgánica. Mis hermanos y amigos que me están viendo, que me están escuchando en esta hora, ¿cuántos de nosotros hemos conocido personas con problemas emocionales, sentimentales, debido a situaciones de sus vidas que usted conoce o que esas personas le han compartido y que por más que usted hable con esas personas, les aconseje, ore por ella, les traiga a la iglesia, vayan al psicólogo, psiquiatra, especialista en la materia? Pareciera que esas personas no quieren sanar, no quieren sanar. La persona insiste e insiste en lo mismo. En otras palabras, personas con un pensamiento distorsionado. La ciencia ha descubierto que muchas personas, pacientes con enfermedades crónicas que no parecen querer mejorar, tienen un pensamiento distorsionado acerca de sus dolencias. Sus identidades parecen nubladas por emociones tóxicas que surgen de un sistema de creencias equivocadas. Pero la pregunta en este día es, ¿qué es el pensamiento distorsionado? Tristemente, a menudo somos nuestros peores enemigos cuando integramos en nuestro ser ideas y creencias que nos hacen más mal que bien. La psicología llama al pensamiento distorsionado reversión psicológica. Es una condición en la que el paciente dice que quiere sanar, pero subconscientemente no desea hacerlo. Los psicólogos y psiquiatras han sabido desde hace mucho tiempo que algunos pacientes tienen una naturaleza autoderrotista. Se resisten al tratamiento en diversas formas. Ejemplo, olvidan tomar la medicina porque no les gusta el sabor que deja en su boca. Insisten en que no responden al tratamiento aunque sus síntomas mejoren. Quizás dejen el tratamiento justamente cuando parece estar funcionando. Las razones para sabotearse a sí mismos son diversas y numerosas. Y una de las más obvias es la siguiente: yo soy mi enfermedad. Algunas personas crecen con una enfermedad o la han sufrido durante tantos años que forman su identidad personal alrededor de ellas. Las enfermedades se convierten en su estilo de vida. Estas personas no perciben que son gente con vidas normales, que circunstancialmente se enferman, sino como personas enfermas que hacen cosas normales. Fíjese, se lo voy a repetir otra vez. No perciben que son gente con vidas normales, que circunstancialmente se enferman, sino como personas enfermas que hacen cosas normales. Personas que su único pasatiempo es hablar de sus enfermedades. Cuando oiga que una persona utiliza frases como mi artritis, mi dolor crónico o mi esclerosis múltiple, siempre es el mi, tendrá una pista de que la persona ha adoptado su dolencia o enfermedad. Está comenzando a identificarse inseparablemente con esta. Creen consciente o subconscientemente que sus enfermedades le dan el derecho a toda forma de asistencia, de caridad o ayuda del gobierno. El dinero de la asistencia social que reciben es la recompensa por sufrir su enfermedad.
Y en contraste con las personas que genuinamente están discapacitadas o que físicamente son incapaces de trabajar por una razón legítima, los que reciben amor extra, dinero extra, estima a partir de sus enfermedades, rara vez tienen un fuerte deseo o compromiso de sanar. Son personas llenas, mis hermanos, de creencias negativas. ¿Pero qué son las creencias negativas? Las creencias negativas en la vida, por lo general, provienen de una observación real o imaginaria, de un comentario o algo que alguien dijo o algo que se oyó decir a una persona, por lo general con autoridad. Esta autoridad puede ser de los padres, de un pariente, un oficial de policía, un jefe, empresario, un líder o cualquier otra persona a quien el individuo considere con autoridad o conocimiento. Cuando estamos estresados, cuando estamos deprimidos, enojados, ansiosos, preocupados, tristes o sintiéndonos culpables, somos más propensos a malinterpretar los eventos y a pensar de manera distorsionada. Un pensamiento distorsionado suele llevar a otro y antes de darnos cuenta, estamos atrapados en una espiral descendente. Comenzamos a pronunciar frases negativas como por ejemplo, es que nada me sale bien, no puedo hacer nada bien, todo lo que toco es fracaso, todo es un problema, es que todo es un desastre. Pues bien, mis hermanos, unos doctores por allá en los años 50 creían que las emociones tóxicas surgen de tres creencias negativas e incorrectas. Primera creencia equivocada, debe irme bien. Segunda creencia equivocada, deben tratarme bien. Tercera creencia equivocada, el mundo tiene que ser fácil. La persona mentalmente sana, racional, potencialmente positiva es la que reconoce que a nadie le va bien todo el tiempo. Todos tenemos defectos, debilidades y puntos débiles. La percepción sana es la de saber que a veces habrá gente que no nos tratará bien y que en ocasiones el mundo no será fácil. Una de las cosas importantes que debemos hacer es cambiar el modo en que hablamos. Y he allí uno de los puntos en este mensaje. Dice el libro de Efesios en el capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. De manera que, mis hermanos, nosotros debemos aprender a decir, esto no salió bien, pero la mayoría de las veces las cosas sí van bien. Quizás haya cometido un error esta vez, pero muchas veces hago las cosas bien. Quizás haya fracasado en esto, pero en general he disfrutado de éxitos en mi vida. Nuestros pensamientos crean nuestro estado de ánimo. Y si no escogemos bien nuestros pensamientos, mi hermano y amigo que me escucha, estos pueden crear emociones de ira, hostilidad, depresión, tristeza, ansiedad, miedo, vergüenza o culpa. Fíjese que la palabra de Dios no es ajena a nada de esto. Nuestro Señor como arquitecto, como artífice de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestro ser, inspirando al autor del libro de los Filipenses, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto es en lo que debemos pensar. Es precisamente en esto. Cuando la persona se siente deprimida, sus pensamientos están dominados totalmente por la negatividad. Y los estudiosos en la materia, fíjese, han identificado 10 tipos de creencias negativas en el ser humano. Primero que todo, el pensamiento todo o nada. La persona que piensa de esta manera ve todo en términos de blanco o negro. No hay grises posibles. Los perfeccionistas verán su trabajo como algo perfecto o como algo sin valor alguno. Se van a los extremos. La persona saludable sabe que hay excepciones
en casi todas las áreas de la vida. Sin embargo, aquellas personas cuyo pensamiento es todo o nada, o triunfan o fracasan. El otro punto, la sobregeneralización, que es otro tipo de creencia negativa. Es la tendencia a llegar a conclusiones apresuradas a partir de muy poca evidencia. Por ejemplo, el hombre que es rechazado por una mujer a quien ha invitado a salir, llega a la conclusión de que todas las mujeres lo van a rechazar y que jamás logrará una cita. Sin embargo, una persona que tiene un pensamiento saludable saca las conclusiones después de tomar en cuenta abundante evidencia. Otra creencia negativa, filtro mental negativo. Esta persona filtrará toda información positiva o buena. No quiere oír elogios ni palabras de afirmación o apreciación. Solamente escucha las críticas. Usted le puede decir muchas cosas buenas y una mala. Esa persona se va a enfocar únicamente en lo malo, en lo negativo. Mientras que la persona sana oye tanto lo bueno como lo malo. El otro punto es el que descalifica lo positivo. La persona escucha el elogio, pero no lo toma en cuenta. Da explicaciones para rechazar toda felicitación, elogio o reconocimiento. Ejemplo, por ejemplo, le dan un ascenso y dirá, bueno, no lo merezco, es que me tienen pena, me lo dieron porque me tienen lástima, porque en verdad soy un perdedor nato. Sin embargo, fíjese, la persona que es saludable recibe los elogios y los usa para validar su autoestima. Otro punto de aquellas personas que tienen creencias negativas, conclusiones apresuradas. Esta persona cree que sabe todo el tiempo con un 100% de exactitud lo que los demás piensan de ella. La persona saludable no cree leer las mentes de los demás. Sin embargo, esta persona que tiene conclusiones apresuradas cree que todo el tiempo están hablando mal de ella. Fíjese, por lo general, no cree que todo el tiempo están hablando bien, sino que todo el tiempo están hablando mal. Otro punto negativo, la magnificación o predecir catástrofes o la minimización de las cosas. Esta persona exagera la importancia de eventos o encuentros aislados. Puede magnificar sus propias emociones, errores o imperfecciones, o minimizará, sin embargo, los éxitos que ha tenido. Sin embargo, la persona con pensamiento saludable maximiza los puntos buenos y solo minimiza los errores. Otro aspecto, la persona que tiene un razonamiento emocional es la persona, ve los resultados como consecuencia directa de sus emociones. Por ejemplo, sentirá que no tiene esperanza de pasar un examen. Así que, bueno, ni siquiera me presento al examen porque no lo voy a ganar. Fíjese, es una persona con un racionamiento emocional. Sin embargo, la persona saludable separa los hechos presentes de los hechos futuros. No tiene por qué adelantarse a los resultados, no tiene por qué sacar conclusiones apresuradas, simplemente separa los hechos presentes de los futuros. Otras personas con un pensamiento distorsionado, aquellas que hacen declaraciones de debería. Esta persona tiene un rígido conjunto de reglas sobre lo que se debe, se debería, no se debe, no se debería, o lo que obligatoriamente hay que hacer. Sin embargo, una persona saludable conoce y expresa el hecho de que hay muy pocas reglas infalibles en la vida. Hay muy pocas reglas infalibles en la vida, mi hermano. Otro aspecto que presentan estas personas con un pensamiento negativo, con un pensamiento tóxico, tienden a encasillar o descalificar. Esta persona posiblemente categorice y encasille a los demás y a sí misma como estúpido, como idiota, como imbécil, como perdedor, como tonto. Sin embargo, la persona que tiene una mente, un pensamiento saludable, evita las etiquetas, simplemente se enfoca, trabaja, lucha, guarda las expectativas, pelea la batalla, se enfrenta, se prepara si es un examen, entrena si es una competición, pero nunca se encasilla o descalifica, mucho menos lo hace antes de llegar a las pruebas que tiene que superar.
Y otro aspecto, por último, de las personas con un pensamiento distorsionado, negativo o tóxico, como lo quiera llamar, esta persona se culpa a sí misma por eventos sobre los que no tiene ningún control o menos control del que supone. Personas que se culpan o autocondenan cuando de hecho necesitan responsabilizar a los demás por sus decisiones o conductas. La persona saludable se niega a asumir responsabilidades o culpas por las decisiones que otros tomen libremente. Y fíjese, un punto muy importante para reflexionar. Personas que guardan en secreto heridas del pasado se convierten en un peso que terminan venciendo el alma. Sentimientos de culpa, sentimientos de acusación, sentimientos de destrucción, sentimientos de miseria, sentimientos de no puedo porque no pude, no podré porque porque no he podido alcanzarlo. Personas que se esclavizan con sus propios pensamientos, que no logran liberarse de ese veneno tóxico. Personas que quizás fueron marcadas por un pasado, por un maltrato infantil o en la adolescencia, de alguien que quizás ellos consideraban una persona importante en sus vidas y que para ellos aún lo que expresaba esas personas era importante, y en algún momento esa persona por X o Y circunstancia dio una evaluación negativa respecto a usted, respecto a esa persona, y esa persona se lo cree. El problema no es solamente que la persona se lo cree, sino que la persona arrastra este pensamiento todo el tiempo y cada vez lo va haciendo como cada vez más grande, más grande, más grande. Cada vez se va ampliando eso en su corazón y cada vez se va hundiendo, cada vez se va sumergiendo más en eso que ella cree que era verdad. Y eso logra paralizar a la persona, la llena de miedo, la traumatiza, la frustra, la paraliza y no logra avanzar en ciertas áreas de su vida. Y muchas veces no logra conectar con ciertas circunstancias o con ciertas personas porque tiene enclaustrado en su corazón la idea de que eso que le dijeron es real. Y mi hermano, yo te vengo a decir en esta tarde que Dios es el arquitecto de tu vida, que Él tiene un propósito para tu vida, que Él tiene un plan mejor, que Él tiene algo bueno, algo perfecto, algo maravilloso para tu vida, y tienes que desechar ese pensamiento. Hay personas que odian porque un día amaron mucho. Cuando entienden que su odio está arraigado en el rechazo, pueden avanzar hacia el perdón y hacia la libertad de esas emociones tóxicas, porque hay emociones que nos esclavizan, hay pensamientos que nos meten en una cárcel y no nos dejan salir en nuestras propias mentes. Hay personas que dicen que trabajan mejor bajo presión. Yo no sé cuántos han dicho eso. No, es que yo trabajo mejor bajo presión. A veces un poco de presión permite concentrar la energía y priorizar su tiempo. Rara vez, sin embargo, se logra ser creativo al máximo o resolver problemas o tomar decisiones cuando trabajamos bajo una atmósfera de estrés. Debemos procurar, por lo general, tener una atmósfera tranquila en donde tengamos nuestras emociones en equilibrio, donde podamos tomar las decisiones con cabeza fría. Yo conocí una persona que en una ocasión tuvo un conflicto y decía, no, yo voy a resolver esto ya porque a mí me gusta actuar en caliente. Dice, a mí me gusta tomar decisiones en caliente cuando la olla todavía está ardiendo en el fuego. Y no, mi hermano, realmente uno debe aprender a estar apaciguado, a mantener la calma, a dominar las emociones, a controlarse a sí mismo antes de tomar decisiones apresuradas, porque el estrés en realidad disminuye la capacidad de la persona para enfrentar circunstancias difíciles. Ahora bien, ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Qué podemos hacer cuando enfrentamos todo este tipo de situaciones, cuando nuestros pensamientos nos tienen encerrados, nos tienen cautivos? Contraste cada pensamiento negativo con la Biblia. Contrástelo con la Biblia, mi hermano. Cada palabra negativa, cada frase,
cada argumento que nazca de su mente, de su corazón, enfréntelo a la verdad de la Escritura. Bueno, me ha pasado esto, estoy pensando esto, me ha sucedido esto, no sé qué hacer, estoy en caos, no sé cómo solucionar. Fíjese, el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de nuestro Dios, de manera que sopese en su vida eso que le está atormentando con la verdad de la palabra de Dios, sabiendo que es viva y eficaz, que es poderosa para librarle, para abrir esa cárcel emocional en donde usted está sumergido. Verdades que transforman. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mas a Dios gracias, al cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Jesús dijo: no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. En otro texto dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, sino gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Recuerda lo que dice la Escritura, mi hermano. Recuerda, en esto pensad. Y a partir de hoy yo te desafío, a partir de hoy yo te pido encarecidamente que cambies tu manera de pensar, que cambies tu manera de sentir. Recuerda lo que dice la Escritura: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Alguien dijo: cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en acciones. Cuida tus acciones porque se convertirán en hábitos. Cuida tus hábitos porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter porque se convertirán en tu destino. El padre del psicoanálisis dijo, Sigmund Freud: quien piensa en fracasar ya fracasó antes de intentar. Quien piensa en ganar lleva ya un paso por delante. Hermano y amigo, este es el mensaje que traemos para tu vida en este día de parte de nuestro Señor Jesucristo. Desecha los pensamientos tóxicos y permítele al Señor obrar en tu vida. Yo conozco testimonios de personas que un día empezaron a decir: se acabó, no voy a seguir pensando de esta manera, se acabó, voy a cambiar, yo sí puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y hoy son grandes personas,
victoriosas, que dan testimonio en sus propias vidas, en sus hogares, y para otros son de luz y de esperanza, de que realmente, si empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, muchas cosas van a cambiar. Y por qué no decirlo, todo cambia cuando ponemos nuestras vidas, nuestros pensamientos y sentimientos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Este es el mensaje que quería compartir para todos ustedes desde la isla de Tenerife, aquí en las Islas Canarias, España. Que el Señor le bendiga, Monte de Sión, Martorell. Amén, amén, pastor. Qué bonita enseñanza. Pastor, tenemos unas preguntas de WhatsApp que nos hacen y preguntan, ¿dónde se originan estos pensamientos? A ver, sabemos que tenemos un enemigo de nuestra vida, de nuestra salvación, de nuestra mente. Satanás todo el tiempo está tratando de meterle a sus hijos de Dios esos sentimientos de derrota. Está todo el tiempo tratando de incubar en sus mentes, en los corazones de los seres humanos, toda clase de pensamientos venenosos, porque los pensamientos nos cautivan, y el propósito del enemigo de nuestra salvación es cautivar nuestras vidas, para que la luz de Cristo no resplandezca en nuestros corazones, para que olvidemos la magna, la maravillosa obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. De manera que, como dice la Escritura, nosotros debemos llevar todos, dice todos, llevando todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Nuestros pensamientos. Es que hay un problema. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que hay un conflicto con tu hermano en la iglesia, con tu amigo. Recuerda que la Escritura dice, en cuanto dependa de vosotros, dice el predicador en la Escritura, dice el hombre de Dios en la Escritura, en cuanto dependa de vosotros, estemos en paz con todo el mundo. Amén. Y eso, llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia. Me dicen, o yo pienso, o yo siento. Bueno, antes de yo decir si eso es cierto o no es cierto, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Incluso usted puede vivir circunstancias que diga, bueno, es verdad, esto, lo otro, pero vamos a llevarlo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también me dice que si yo he cometido pecado, Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. Amén. Así que nosotros debemos desechar todos esos pensamientos que no provienen del Padre de las luces, sino de aquel que es enemigo de nuestra salvación, del plan de Dios en nuestras vidas. Amén, amén, así es, pastor. Otra pregunta de WhatsApp dice, ¿cómo reemplazo estos pensamientos tóxicos por unos saludables? Pues la palabra de Dios lo dice, ya lo compartimos en la enseñanza. Tengo que enfrentar una situación y me cuesta. Bueno, la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que por eso es importante conocer la palabra de Dios como buenos hijos de Dios. Es que la palabra de Dios no es el manual únicamente para el cristiano, es el manual que Dios trazó, diseñó para toda la raza humana, para la humanidad, donde está a nuestro alcance, no solamente el plan de salvación, sino de que Dios desea que vivamos una vida en victoria. Aquí mismo, mientras estamos de paso por esta tierra, recordemos que estamos de paso en esta tierra, pero aún en esta tierra Dios quiere darnos una vida victoriosa. Una vida victoriosa no significa que usted no va a tener problemas, que no va a tener conflictos. Jesucristo dijo, nuestro maestro dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjese, ya Él se está anticipando a los hechos que vamos a vivir. Vivimos dificultades, confiemos. Confiemos, estamos pasando necesidades económicas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y yo lo oro y yo lo declaro y yo abro las despensas de mi hogar y pongo mi mano, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tú suplirás cuanto me hace falta, Señor. Todo, para todo está el Señor ahí guiándonos para que desechemos nuestros pensamientos. Amén. Amén, amén, así es, pastor. Otra pregunta que hacen es, ¿cómo piensa una persona con estos pensamientos? ¿Cómo así?
¿Cómo, o sea, Explíquemelo otra vez. cómo piensa una persona con estos pensamientos tóxicos? Una persona que carga estos pensamientos tóxicos es pesimista todo el tiempo, es derrotista todo el tiempo. Cuando nosotros caminamos con Dios, dice que a los que caminan con Dios todas las cosas obran a bien, ¿cierto? Amén. Estos a los que conforme a su propósito han sido llamados. Cuando nosotros caminamos con Dios, entendemos que estos pensamientos los tenemos que desechar. Aprendemos como hijos de Dios que no necesitamos tener dinero para ser bendecidos. El Señor Amén. multiplicó los panes. Las Amén. matemáticas de Dios trabajan totalmente diferente a las matemáticas del ser humano. Cuando somos hijos de Dios sabemos que detrás de una enfermedad hay un propósito. Cuando somos hijos de Dios sabemos que detrás de un conflicto con uno de nuestros hijos, que si la adolescencia, que si los conflictos, que si las relaciones, nosotros entendemos que Dios tiene un plan, tiene un propósito también para su vida. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar y ponernos en manos de nuestro Señor, y a medida que Dios va obrando en nuestras vidas, debemos ir dando pasos de fe. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios, y los que se acercan a Dios es necesario que crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. De manera que no, aquí no se trata de pensamiento positivo, se trata de un pensamiento, sí, positivo, pero en Dios. Saber que si llevamos nuestros pensamientos a las manos de Dios, Dios apareja, endereza nuestros caminos y siempre nos llevará a la victoria. Tenemos que recordar que aunque la batalla por algún momento sintamos que está perdida, estamos peleando una batalla de una guerra que ya el Señor ganó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Amén, amén, pastor. ¿Cómo detectar estos pensamientos tóxicos cuando vienen a nuestra mente, pastor? Bueno, yo le voy a hablar de mi propia experiencia, porque no suelo coger experiencia ni testimonios de otros, aunque los conozco. ¿Cómo puedo yo identificarlos? Bueno, yo en lo personal a veces he enfrentado circunstancias que he dicho, no, pero no voy a poder con esto, no voy a alcanzar esto se me está haciendo difícil. Pero de pronto miro atrás y veo la obra que Dios ha hecho. Eso que un día yo pensé que no iba a alcanzar, que no iba a poder, hoy estoy viviendo la victoria, estoy caminando sobre la victoria. Esto es en el momento que empiecen a llegar esos pensamientos negativos y todo ese montón de basura, porque realmente es una basura que a nosotros no nos sirve para nada, solo nos quiere apagar esa luz de Dios en nuestro corazón. Desecharlos, desecharlos, por muy difícil que sea la situación, por muy trágica que sea la situación, tenemos que desecharlos, tenemos que recordar que nuestro cuerpo reacciona a esos pensamientos negativos, liberando de nuestro cerebro endorfinas que muchas veces lo que nos hacen es daño a nuestro organismo, a nuestro ser. De manera que nosotros debemos desechar todo esto, porque recordemos lo que dice aquella frase, el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces a veces usted ve personas que están enfermas, pero ¿por qué? Pues están enfermas emocionalmente, pero eso se ha traducido a enfermedades físicas, producto precisamente de haberle dado vuelta y vuelta y vuelta ese pensamiento, haber abrazado ese pensamiento tóxico y venenoso. De ahí usted puede ver resultados, personas con lumbagos, así de pronto, yo no sé cuánto les ha pasado que se estresan y les da un dolor de cabeza o les da un lumbago o la parte más frágil de su cuerpo, a lo mejor tuvieron un accidente y qué sé yo, la parte más frágil de su cuerpo se ve afectada precisamente y se origina en los pensamientos negativos, en esos pensamientos tóxicos. Amén, amén, pastor. ¿Qué entorno origina estos pensamientos? Bueno, uno de los factores que origina estos pensamientos es cuando andamos con personas pesimistas, cuando andamos con personas negativas, aún en nuestros empleos. A lo mejor usted no es una persona que cargue con pensamientos negativos todo el tiempo, pero se está rodeando inconscientemente, bueno, inconscientemente no, o sea, sino porque le toca a veces las circunstancias, no queda más remedio
de personas que están a su alrededor y usted los escucha todo el tiempo maldiciendo o los escucha quejándose o los escucha blasfemando incluso. Uno debe hacer oídos sordos. Si no puede cambiar de entorno, pues hacer oídos sordos a todo esto. A veces uno llega al punto en que le dice, hombre, pero deja de estar maldiciendo tanto, le dice al compañero, o deja de estar blasfemando, bendito Dios. Sujeta esa lengua, por favor. ¿Por qué? Porque creas o no, eso te va afectando. A veces llegas con dolores de cabeza a tu casa de trabajar, no precisamente de tus problemas, sino de la matraquilla que te está dando todo el tiempo el otro que te está contando o que tú estás escuchando. De manera que nosotros debemos saber escoger el entorno del que nos rodeamos, saber escoger las amistades y en nuestros propios hogares desechar, no darle cabida a esos pensamientos, rechazarlos. En esta casa no se hablan cosas negativas, en esta casa no se hablan cosas pesimistas, en esta casa se respeta, no se blasfema. En esta casa vamos a pensar que todo lo podemos en el Señor que nos fortalece y vamos a salir adelante. Y usted verá que el Señor fiel a su palabra nos da la victoria. Una de las cosas que aprendí es que cuando uno procura dentro de lo que cabe ser fiel a la palabra de Dios, a lo que Dios nos pide, entonces obtendremos como resultado aquello que la palabra de Dios dice que resulta si somos obedientes. Amén. Amén, amén. Sería declarar la palabra de Dios, ¿no, pastor? Como... Declarar la palabra y tratar de procurar un entorno. Yo soy una persona que por lo general para estar rodeado de ese entorno prefiero trabajar solo. Ahí mismo en mi lugar de empleo hay momentos en que eso se pone tan caliente entre la temperatura y los jefes, lo que dicen, lo que hablan, lo que se quejan los compañeros. A veces a mí me dicen, mira, que tienes que ir por allá a hacer tal cosa. Yo prefiero ir a hacer tal cosa, estar solo, estar con mi Señor ahí en mi mente, mis alabanzas, cantando y trabajando, pero no dejarme afectar ni consciente ni inconscientemente de esas conversaciones negativas que lo único que hacen es llenar tu mente, tus emociones de cosas tóxicas. Amén, amén. Ahí es donde quizás también viene el desánimo, ¿no? Al escuchar, estar en ese entorno, no nos ayuda. A veces usted llega triste a su casa y resulta que no está pasando nada. Simplemente tanto negativismo a su alrededor le hizo daño, le afectó. Amén, amén, pastor. Otra pregunta que hacen de WhatsApp es, ¿por qué llegan esos pensamientos a mi mente? Esos pensamientos llegan a nuestra mente porque no tenemos claro en quién hemos creído. O sea, yo me quiero ir mucho más allá. No tenemos claro en quién hemos creído. Y entonces nosotros lo que debemos hacer es eso, creer que nuestro Dios es poderoso para sostenernos, para sustentarnos y confiar en el Señor. Ahora, confiar en el Señor no significa que, que yo me quedo quieto, ¿no? Algo muy bonito es entender que Dios es el Dios de lo imposible, Amén. pero que Dios no hace lo imposible hasta que tú termines de hacer lo posible. Y a veces nos vemos envueltos en circunstancias que uno dice, bueno, pero estoy esperando que Dios actúe. Entonces yo prefiero pensar, de pensar que Dios me defraudó o que Dios es malo o que Dios es castigador, no. Yo prefiero pensar que Dios no ha hecho todavía lo que Él mejor sabe hacer, porque todavía hay algo posible que yo puedo hacer. Y esa es la palabra de la que yo me apropio siempre. Bueno, si las cosas no se han dado, si no vemos la mano de Dios en esto, es porque todavía puedo hacer algo más. Y usted sentirá en su corazón, por el Espíritu, cuando realmente terminó de hacer lo posible. Y usted dirá, bueno, ahora sí, hice lo posible, Señor, y nada. Y veremos la maravillosa respuesta de nuestro Señor. Amén, amén. Como dice su palabra, ¿no, pastor? Cree, el para que le cree todo le es posible. Sí, para que le cree todo lo es posible. Y casualmente, ahora que usted dice esa frase de la Escritura, ayer predicábamos en la iglesia y era cierto, la gente decía, si quieres puedes sanarme, si quieres. No, no es si yo quiero, no es si yo puedo, es si tú puedes creer, es si tú crees, porque al que cree todo le es posible. O sea, el Señor quiere que actuemos, que nos pongamos en acción. Ya el Señor nos ha dado de su unción, el Señor nos ha revestido de su poder, nos ha dado de su espíritu. Dios dentro de nosotros, ahora tenemos nosotros que actuar como hijos de Dios, sabiendo que el mismo poder que usaba,
que hacía que Pedro con su sombra, solo con su sombra se levantaran los enfermos y fueran sanados. Ese mismo poder reposa en nosotros. Pero recordemos, sin santidad nadie verá al Señor. Levantando manos santas, manos puras, obedeciendo a la palabra del Señor. Vemos cómo Dios respalda su unción, la presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Amén, amén. Pastor, otra pregunta de WhatsApp que llega dice, ¿cómo puedo ayudar a una persona con ese problema? O sea, con problemas de pensamientos tóxicos. Bueno, uno de los puntos en el estudio de las ciencias, de la psicología, de la psicoterapia, es que no podemos ayudar a una persona que no se deja ayudar. Uno de los aspectos muy importantes en el estudio de la psicología, y siempre se nos recomienda, es que no podemos ayudar a una persona que no nos ha pedido ayuda, porque una persona que no nos ha pedido ayuda, porque surge el caso, ¿cierto? A veces usted está conversando con la persona y dice, mira, tú no me estás pidiendo este consejo, pero te lo voy a dar. Y vale, qué bueno que hay gente que dice, wow, sí, lo recibe, lo pone por hora. Pero hay personas, mire, que dicen que sí y al siguiente momento están haciendo todo lo contrario. O les entra por aquí y les sale por ahí. Entonces nosotros podemos ayudar a una persona siempre que esa persona quiere ser ayudada. Siempre que esa persona, ahora tiene que entender esa persona que a veces, o por lo general, la respuesta que va a recibir no es lo que quiere escuchar. Pero es ahí donde juega un papel muy importante el saber que esa persona fue la que pidió el consejo, fue la que pidió la ayuda. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Una persona que no quiere la ayuda o que vea, el que realmente sabe que necesita, pide la ayuda. Y está dispuesto a recibir y a escuchar de cualquier manera la ayuda que se le vaya a prestar. Pero sabiendo eso, no siempre vamos a escuchar lo que agrada a nuestros oídos. Hay verdades que duelen, pero son las que nos hacen crecer. Hay una frase muy bonita que dice que muchas veces solamente vemos a Dios a través de las lágrimas. Y es verdad, en el proceso de Dios a veces Dios habla por su palabra, Dios habla por un consejo de un amigo, de un hermano, de un pastor. No queremos hacer caso, pero si Dios realmente tiene un propósito con esa persona, Dios sabe cómo abrirnos esta mente y hacernos entender que necesitamos ayuda. Amén, amén, pastor. Bueno, agradecemos su tiempo por haber compartido Amén. una enseñanza muy bonita, la verdad. Y pues, pastor, hemos acabado y pues agradecemos Amén. a todas las personas que han estado pendientes de nuestra transmisión y, como decía antes, al pastor por su tiempo y pues, pastor, para finalizar, Amén, hermana. Dios le bendiga. nos podría hacer una oración para finalizar. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos porque me permite, Señor, compartir en este momento tu palabra, Señor, a todas estas personas, Señor, que va a llegar o que está llegando este mensaje, Señor, que sea de mucha edificación para sus vidas, que entiendan que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que tenemos que pensar todo el tiempo, como dice la Escritura, en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto es en lo que debemos pensar. Gracias, Señor, por este momento en tu presencia, al lado de mis hermanos y amigos en Barcelona, Monte de Sion, Martorell, que el Señor les bendiga. Amén y amén. Amén, pastor, muchas gracias una vez más. Pastor, A no usted. se vaya, vamos a despedir el programa, pero ahora estamos con usted una vez más. Bueno, Amén. hermanos, que le esperamos en el pan nuestro de cada día. Gracias por estar pendiente de nuestro programa. Y bueno, les esperamos en los cultos. Así que Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios les bendiga.